Lo importante y lo prioritario es tramitar ya la puesta en marcha de una renta básica en nuestra región. Los ciudadanos no podrán entender por qué no estamos haciendo eso ya. Y el tramitar una ley en un Parlamento no es flor de un día. El mes de enero, que pronto estamos ya a mediados, es absolutamente perdido ya. Y nos podemos ir en torno al mes de mayo o abril, o incluso más, para que esa ley sea una realidad y esté publicada en el Diario Oficial de Extremadura. Por lo tanto, hacemos hoy un segundo ofrecimiento para sentarnos los responsables de la iniciativa legislativa popular y los responsables de los 3 grupos con representación en la Asamblea de Extremadura de llegar a un acuerdo. Y mientras ese acuerdo nace y mientras esa ley nace y se convierte en una realidad, la renta básica en Extremadura, le exigimos al señor presidente de la Junta de Extremadura, el señor Monago, que ponga en marcha una medida transitoria porque hay en nuestra región muchos ciudadanos que no tienen absolutamente nada, que no tienen nada para darle de comer a sus hijos. Eso es lo importante de la política, dar respuestas a los ciudadanos y no estar todo el día metiendo el dedo en el ojo al líder de la oposición, faltándole al respeto y teniendo salidas de tono que no ayudan a la política, pero sobre todo no ayudan a los ciudadanos. Y me estoy refiriendo a la salida de tono de ayer, una más, del presidente Monago, que desde luego hace todo lo contrario de lo que es bueno para la política, pero sobre todo de lo que es bueno para los ciudadanos. Debe entender ya de una vez el señor Monago que su problema no es Guillermo Fernández Vara ni los socialistas. Su problema, su obligación y su preocupación deberían ser los 167.000 parados que tiene Extremadura y de ellos los 70.000 que no tienen absolutamente nada y que no tienen para comer.